Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a iniciar la clase virtual en donde vamos a continuar haciendo profundidad en relación a las sanciones y procedimientos que trae el derecho contravencional. Recordemos que cuando estábamos iniciando este semestre, esta clase, les indiqué que el Código Nacional de Tránsito está fraccionado en tres características fundamentales. La parte principal o general, que está estructurada, Código Nacional de Tránsito, está estructurado o lo hemos dividido en tres grandes aspectos o tres grandes libros. Y es la parte general, que va desde el articulado primero hasta el 54, y miramos entonces lo que son conductas y comportamientos. Lo determinamos que está desde el artículo 55 hasta el artículo 121, y ya la parte de sanciones y procedimientos, que está desde el artículo 122 y siguientes. Desde ahí vamos entonces a centrarnos en esta clase específicamente en lo que son sanciones y procedimientos. Para ello entonces partiremos del artículo 122 para poder entender qué es lo que consagra este artículo en relación con las sanciones. Desde ahí entonces partiremos de lo que será la clase del día de hoy. Cuando hablamos de sanciones, especialmente en lo que consagra el artículo 122 del Código Nacional de Tránsito, el cual fue modificado por el artículo 20 de la Ley 1383, encontramos entonces que para poder hablar de sanciones, este artículo lo tenemos que fraccionar en varios aspectos. El primero es que las sanciones que propone, trae o consagra el Código Nacional de Tránsito son de dos maneras. Unas sanciones que son principales y otras sanciones que son accesorias. Entonces tenemos unas que son principales y otras que son accesorias. ¿Listo? Entonces, entendido desde ese aspecto, vamos a mirar que hay unas sanciones que se aplican de manera inicial y hay otras que se aplican como consecuencia de esa principal. Para ello entonces, que las sanciones principales en el derecho contravencional son dos: la amonestación, que lo encontramos en el artículo 123 del Código Nacional de Tránsito. En este tipo de sanción, que es principal, quiero dar una claridad. La amonestación procede inicialmente es para los accidentes de tránsito.
¿Qué significa? Que una vez cuando se desarrolla un hecho de tránsito, se levanta un IPAD que es entregado a la inspección. En este pasará a desarrollarse una audiencia contravencional y dentro de este proceso la parte que considere o que efectivamente se tenga claridad que fue la responsable podrá solicitar la aplicación del artículo 123, que es que no se le sancione económicamente, sino que solamente proceda la amonestación. Queriendo significar esto, compañeros, que si efectivamente la persona que se amonesta dentro del término no realiza un curso pedagógico dictado ya sea por la Secretaría de Tránsito o por un particular, que es una CIA, se tendrá entonces que generarse una sanción económica constituida por 5 salarios mínimos legales diarios vigentes. Entonces, si bien la amonestación para el Código Nacional de Tránsito se inicia en su origen, era para los accidentes de tránsito, o sea que era para aquellas contravenciones complejas. Contravenciones complejas. Pero después del año del 2013, cuando ya se estructuran las codificaciones adicionales a ese Código Nacional de Tránsito, porque el artículo 131 inicialmente solo iba hasta el literal E, pasó entonces a tener otros literales adicionales, y en esa modificación consagró que tenemos entonces unas infracciones con códigos H que no estaban en el código inicial, y ese código H es una implementación o una amonestación pedagógica a aquella persona que realiza la maniobra de conducción. Esta infracción como tal no estaba configurada en la naturaleza propia del Código Nacional de Tránsito, pero en la dinámica propia del desarrollo de las normas de tránsito generó que sea necesario implementar unos códigos adicionales para aplicar la amonestación a los conductores. Entonces, esta amonestación también la encontraremos en el literal H del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, el cual es modificado por el artículo 21 de la Ley 1383. En este orden de ideas, entonces podemos decir que la amonestación se tiene como una de las principales sanciones en el Código Nacional de Tránsito. Esta amonestación está enfocada propiamente para que esa persona que ha violentado presuntamente la norma acuda a una capacitación o una formación en seguridad vial, en conducción segura, en conducción preventiva, y así entonces poder cumplir con ese requisito de la norma, que sería más una amonestación como esa parte de prevención de ese ejercicio pedagógico de la función contravencional. Pero esto no se queda aquí, vamos a tener que mirar la sanción que por naturaleza es originaria para el Código Nacional de Tránsito, que es la segunda que vamos a explicar.
Y al pasar por la amonestación, pues entonces, ¿cuáles consideran ustedes, compañeros, que es la infracción que por su naturaleza es propia, es de origen del derecho contravencional? Pues claro que es esa, es la infracción económica, o también conocida como multa. Y la característica fundamental que tenemos en las multas que son de sanciones del Código Nacional de Tránsito es que se codifican y adicional se determinan en su participación económica en salarios mínimos legales diarios vigentes, diferente a lo que sucede con las infracciones que son de naturaleza de transporte, las cuales sí tienen una sanción, pero en salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya no diarios. Entonces, desde esta perspectiva vamos a empezar a mirar que la sanción originaria, la sanción normal, la que efectivamente trae el código por su esencia, de su fondo, de su origen, es una multa económica. Entonces, desde esta característica vamos a empezar a mirar que estas infracciones económicas ya la vamos a mirar de manera más directa, de manera más clara en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, que ya les enuncié que fue modificado, pero que casi termina siendo en la codificación del Código Nacional de Tránsito el mismo. Vamos a tener entonces las diferentes literales, los diferentes literales que nos van a determinar la infracción y cuánto va a ser la sanción. Esta enunciación de estos tipos de multa está determinado es por la gravedad, o sea, la graduación de los literales de A, B, C, D, E y continúan, se determinan dependiendo de la gravedad de la infracción. Entonces, entre más la gradualidad que determina que entre más grave sea la infracción, más compleja sea la conducta, pues entonces va a ser más cara o más costosa la infracción. ¿Listo? Entonces, desde esa perspectiva vamos a tener entonces que esas son las infracciones económicas que las encontraremos en el artículo 130. Pero resulta, compañeros, que si bien la característica fundamental de las infracciones o aquellas personas que cometen infracciones de tránsito es que tengan una sanción económica, también se tiene que hay unas multas o unas sanciones que son accesorias. ¿Qué significa? Que se aplican la sanción principal, pero que adicionalmente se tienen que aplicar unas medidas accesorias. Y para eso entonces tenemos como primera sanción accesoria, tenemos la retención preventiva de la licencia de conducción. Ya ahí entonces empezamos a encontrar que si una persona que está conduciendo con estado de embriaguez, pues esta persona, este sujeto, tendrá entonces, al momento de ser requerido en un hecho de tránsito por una autoridad, que sería ese agente de tránsito,
tendrá que pagar entonces una orden de comparendo con una infracción de multa económica y adicional a ello tendrá que tener entonces una retención preventiva de su licencia de conducción. Pero esa conducta no se queda ahí. Entonces tendríamos que pasar a la otra medida, otra sanción accesoria, y es que se puede generar la suspensión de la licencia de conducción. ¿Qué encontramos aquí, compañeros? Que ese mismo sujeto, en el mismo ejemplo que les estoy hablando, que está conduciendo en estado de embriaguez, es requerido por una autoridad, le imponen entonces una orden de comparendo, que es de una cuantía, que va a tener una retención de la licencia de conducción de manera preventiva, pero que a su vez va a tener como consecuencia una suspensión de su licencia de conducción. ¿Por quién? Por la inspección de tránsito de esa jurisdicción. Entonces, podemos ir observando que de una sanción o de un acto o de un hecho de tránsito o de una presunta infracción se puede generar una multa principal y varias multas o sanciones accesorias. Otra de las sanciones accesorias que tenemos es la inmovilización del vehículo. Aquí entonces encontramos que en este mismo ejemplo no solamente se va a tener la multa económica, la retención, la suspensión, sino que también ese sujeto va a tener, o a quien se le está realizando la maniobra de conducción en estado de embriaguez, inmovilizar el vehículo. Entonces, otra sanción accesoria que trae la norma. Otra de las sanciones accesorias que se tienen es que en caso de generar reincidencias se puede generar la cancelación de la licencia de conducción. Entonces, desde esta perspectiva tenemos entonces que de un hecho de tránsito que es una embriaguez se puede derivar casi todas las sanciones que determina el Código Nacional de Tránsito. Entonces es por ello que vamos a tener que existen unas sanciones principales, que es una sanción económica y unas sanciones accesorias, que son la retención, la suspensión de la licencia de conducción, la inmovilización también la encontramos en el artículo 125 del Código Nacional de Tránsito, y vamos a encontrar como otra de las causales la cancelación de la licencia de conducción. Ya viendo desde esta perspectiva, ya podemos entender un poco por qué a una persona se le puede aplicar por un hecho de tránsito varias consecuencias, como una sanción económica y la inmovilización, retención de la licencia de conducción. Pero resulta que existe algo adicional que no es ni siquiera una sanción, ni tampoco es una sanción principal ni accesoria, pero que el código lo trae, lo determina, lo consagra, y yo la he determinado como una medida especial. Y es que los agentes de tránsito, la autoridad de tránsito, puede realizar en casos especiales una retención del vehículo. Entonces, de manera preventiva, el agente de tránsito puede hacer una retención preventiva del vehículo. Pero ¿cuándo puede suceder esto? Pues resulta que el agente de tránsito que está realizando su patrullaje encuentra
que hay un control de policía en donde ve que están con un vehículo que estaba parado, llegaron y lo vieron sospechoso a los policías, le hacen el control, verifican y encuentran a una persona durmiendo dentro del vehículo. No lo han visto manejando, no está conduciendo, pero esa persona que está en el volante de ese vehículo está en estado de embriaguez. Ahí en ese caso no podremos entonces aplicar una sanción por embriaguez porque realmente la persona no estaba realizando la conducción, pero por prevención la persona se le puede retener el vehículo preventivamente, poniéndolo a disposición por medio de un oficio a la inspección para que puedan venir a posterior a reclamar el vehículo. Entonces, articulado desde esta perspectiva, podemos encontrar lo que determina el artículo 122 frente a las infracciones de tránsito que generan una consecuencia y una sanción. Pero resulta que el mismo artículo determina que hay otras sanciones, otras infracciones, pero esas infracciones son contra el medio ambiente. Hay unas infracciones que se pueden identificar y que son contra el medio ambiente y se llaman infracciones ambientales. Estas son las que se relacionan directamente con el artículo 131 literal de 17. ¿Qué dice entonces en este código cuando se tiene una presunta infracción al ambiente? Es que cuando un vehículo que está transitando por una vía pública o una vía privada abierta al público y se le identifica por medio de un control de fuentes móviles que está siendo contaminante al medio ambiente, aún así, teniendo su certificado de revisión técnico-mecánica, así lo tenga vigente, pero se evidencia que efectivamente está siendo contaminante por medio de un control ambiental, que la herramienta para ello es un vehículo de control de fuentes móviles. Se le hace entonces una inspección y si no pasa la inspección porque sale rechazado, se le genera una orden de comparendo por el código de 17. ¿Qué permite esta infracción? El procedimiento que determina que este propietario o conductor puede entonces, con un plazo no mayor a 15 días, hacerle las modificaciones o arreglos al vehículo para que pueda entonces nuevamente ser inspeccionado antes de esos 15 días y si sale aprobado, ¿qué se genera? Que se revoque esa orden de comparendo. ¿En dónde? En la audiencia. ¿Listo? Entonces desde ahí podemos comprender que este tipo de infracciones que son al medio ambiente tienen un procedimiento contravencional, específicamente con el de 17. En algunas secretarías determinan que no se debe de aplicar el D17, sino que se debe de aplicar el C35. La diferencia del D17 al C35 es que el C35 genera la inmovilización del vehículo.
En cambio, en el D17 se le permite que el propietario conductor pueda llevarse el vehículo y hacerle las adecuaciones, pedir la audiencia y dentro de la audiencia demostrar que efectivamente ya le hizo nuevamente la inspección, que fue aprobado y ya puede entonces ser revocado su orden de comparendo y no se le impone ninguna sanción, ni económica ni amonestación. Entonces ahí tenemos otro tipo de infracciones que trae el artículo 122. Cabe anotar que el Código Nacional de Tránsito trae una figura que está apenas generando grandes preocupaciones y mucho más es por el tema de las fotodetecciones, y es que el Código Nacional de Tránsito trae la figura de la reincidencia. ¿Qué significa? Significa, compañeros, que si una persona en el plazo de 6 meses genera 2 o más infracciones que queden en firme, se le puede generar una suspensión de su licencia de conducción por un término de 6 meses. Esta es otra sanción, pero esta es una sanción más de carácter administrativa. Si una persona en menos de 6 meses genera 2 o más infracciones de tránsito, le quedan en firme, o sea que cuando hablamos que están firmes es que tengan resolución, sanción, la persona se le podrá suspender su licencia de conducción. ¿Por cuánto? Por un plazo de 6 meses. Esto genera una alerta para los conductores y una preocupación, porque muchas veces hay personas que por desconocimiento se les pueden empezar a generar órdenes de comparendo por fotomultas en los cuales no saben que realmente están a su nombre por desconocimiento o porque ya está entregado el vehículo a un tenedor y no se ha legalizado el traspaso y le siguen llegando órdenes de comparendo. O también aquellos conductores de servicio público que cometan varias infracciones en un mismo semestre. Esto le genera entonces una afectación a la persona y es una infracción administrativa que trae el Código Nacional de Tránsito. Como lo había anunciado antes, el Código Nacional de Tránsito también habla de algo que se llama la gradualidad. La gradualidad significa que las infracciones de tránsito se codifican en el artículo 131 dependiendo de su gravedad, significando que entre mayor sea la gravedad, mayor debe de ser su sanción económica. O adicional a ello, a mayor gravedad, mayores sanciones accesorias.
un ejemplo. No es lo mismo entonces comparar una infracción como lo es la B1 que la D1. ¿Qué determina la B1? Es no portar la licencia de conducción, y la D1 determina es no tener la licencia de conducción. ¿Será que es lo mismo no portar que no tener? Pues efectivamente sí existe una diferencia sustancial, y es que cuando usted no la porta es que usted efectivamente tiene una licencia, o sea que usted ya tiene una patente que efectivamente le da la habilidad y le certifica que usted tiene la aptitud y la habilidad para poder conducir. Una cosa muy diferente es cuando usted no tiene licencia de conducción, porque en este caso es que la persona nunca ha tenido licencia de conducción. ¿Cuál es más grave? Pues efectivamente es mucho más grave la persona que nunca ha tenido licencia de conducción, y por eso la sanción económica es mayor. No es lo mismo una codificación de 1 de B1, en donde la de B1 es una infracción que está determinada por 8 salarios mínimos legales diarios vigentes, que una de 1 que está determinada por 30 salarios mínimos legales diarios vigentes. La diferencia es sustancial. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la gradualidad de las sanciones? Que entre más sea grave la conducta, pues a mayor gravedad, mayor sanción. Esa es la perspectiva que se tiene directamente frente al tema de la gradualidad de la sanción. Adicional a ello, muchachos, ya profundizando un poco más dentro de lo que es las sanciones, vamos a encontrar que las sanciones están clasificadas, enunciadas y desarrolladas en el artículo 131. ¿Qué les quiero significar con eso, muchachos? Que el artículo 131 es el artículo que ustedes deben de estudiar, comprender y analizar para poder entonces realizar la función de vigilancia y control, porque es en ese artículo 131 donde están discriminados uno a uno los tipos de conductas y sanciones que se van a aplicar a aquellas personas que violentan las normas o que se ajustan a las normas del Código Nacional de Tránsito. Entonces, desde esa connotación, vamos a mirar entonces que el artículo 131 está fraccionado por literales, y adicional de esos literales está clasificado por unos literales y unos números. Por eso entonces vamos a encontrar que existe una infracción que es una infracción A, y nos determina que esa infracción A solo se le aplica a los conductores de vehículos no motorizados, y que las causales que están determinadas se enuncian como A1, A2, A3, A4. Entonces,
Como pueden observar, entonces, este artículo es fundamental, entonces, compañeros, que ustedes puedan realizarlo y hacer la lectura en sus casas para que podamos entonces, al momento de explicar cuáles son los verbos rectores de cada una de esas conductas, para poder entonces analizar si efectivamente se le debe aplicar o no esa infracción. En ese orden de ideas, compañeros, quiero invitarlos para que ingresen a la plataforma Zoom, en la cual voy a estar en el horario de la clase para responder y darle claridad a las dudas o a las inquietudes que ustedes tienen. Adicional, dentro de este mismo correo electrónico van a poder entonces tener acceso a la resolución que recopila todas las infracciones que están determinadas en el artículo 131 para poder ser consagradas dentro de las órdenes de comparendo. Espero entonces, compañeros, que las dudas que le tengan del tema propuesto el día de hoy, poderles dar solución en la hora de la clase. Y espero que todos tengan un feliz fin de semana.